buenas noches, estimados compañeros, estimadas compañeras. De antemano, para nosotros igual es un gusto poder compartir una tercera clase ya con ustedes del Diplomado de Legislación Educativa. Esperamos igual el día de hoy que nos vaya sumamente bien en todas las cosas que tengamos que hacer. Si tenemos alguna interrogante, alguna cosa, ya saben que podemos ponerlo igual en el grupo en el chat que tenemos aquí para que nuestro profesor Alex Lucio igual nos pueda contestar. Darles unas indicaciones generales en respecto a lo que es el diplomado, lo que estamos ahorita en el avance del diplomado. Para los estudiantes que todavía no han podido ingresar a la plataforma, les estoy enviando un mensajito al WhatsApp o igual ya les voy a dejar aquí en el chat de aquí para que ustedes envíen al correo sus nombres, la cédula y también el correo para que ustedes se les pueda habilitar la plataforma y no tengan ningún inconveniente. Hasta esta semana ustedes van a poder realizar todo lo que es el módulo número 1. El día de hoy vamos a tener la asistencia normal con el profesor y el día de mañana ustedes en la hora que tenemos van a culminar. O sea, solamente hasta el día de hoy vamos a tener clases y el día de mañana va a ser utilizado obviamente por ustedes mismos para que puedan realizar las actividades que les falta, si les falta evaluaciones, todo el avance de la plataforma, porque obviamente recordemos que esta plataforma nosotros vamos igual a revisar las actividades que ustedes tengan que hacer. Si ustedes obviamente necesitan el certificado, recuerden que es de aprobación y ustedes para poder aprobar necesitan una nota mínimo de 7 para que puedan aprobar. Entonces, estimados estudiantes, sin más que decir, que el día de hoy nos vaya sumamente bien en las actividades que vayamos igual a realizar con el profesor y le vamos a dar paso al profesor Alex Lucio para que comencemos con la clase del día de hoy. Ya les voy a dejar el mensajito. Recuerden, solo las personas que todavía no se les activa la plataforma van a enviar sus nombres, cédula y el correo para que le puedan ayudar activando la plataforma. Ustedes no se crean ninguna cuenta, ustedes ingresan solamente con el número de cédula, tanto para usuario como para contraseña. ¿Ok? Entonces, que tengan una buena noche y vamos a comenzar con la clase del día de hoy y hoy día culminaríamos el módulo número 1 con la clase en vivo. El día de mañana ustedes continúan haciendo todas las actividades porque tenemos que culminar, ya que la siguiente semana ya pasamos al módulo número 2, ¿ok? Entonces, que tengan una buena noche y vamos a comenzar con el profesor Alex Lucio. Muy buenas noches con todas y todos. Para recapitular algunas cuestiones que habíamos conversado en la semana pasada a propósito de que nuevos compañeros se unen a este módulo, es importante comenzar señalando que la educación es un derecho. Este derecho es considerado como un derecho humano. Posteriormente va a ser materializado, va a ser incorporado a los textos normativos, será un derecho constitucional y se encuentra ubicado tanto en tratados internacionales de derechos humanos como en el ordenamiento jurídico propio o interno del país. Asimismo, habíamos planteado que el desarrollo de la educación como un derecho humano se encuentra recogido en varios instrumentos internacionales, entre los cuales podemos referirnos a los al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de manera particular a una observación o a la observación general 13ª de 1999. Quiero centrarme en en este instrumento internacional de derechos humanos, que es la Observación General 13ª. Esta observación general 13ª es realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1999. ¿Por qué quiero comenzar señalando esta observación general, este instrumento internacional? Porque si nosotros logramos descargar este instrumento y revisamos el primer apartado, nos dice que la educación es un derecho medio, es un derecho que permite el ejercicio
de otros derechos. Inclusive, esta observación general decimotercera también, esta observación general decimotercera también señala que la educación permite el ascenso social, es decir, las personas que logran incorporarse al sistema educativo, logran profesionalizarse, tienen mejores condiciones de incorporarse al mercado laboral. Estas dos afirmaciones que realiza la observación general decimotercera deben ser analizadas de manera minuciosa. Primero, sobre la primera afirmación, la educación es un derecho medio, es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos. Yo voy a tomar como ejemplo un derecho clásico de primera generación, que es el derecho al sufragio, el derecho a tomar decisiones, a participar en procesos democráticos y tomar una postura en procesos democráticos. Nosotros decimos que el derecho a la educación es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos. Pienso en este momento, a manera de ejemplo, en el derecho al sufragio. Pensemos que una población, una persona con posibilidades de leer, escribir, comprender lo que lee, comprender el mensaje, comprender los textos y contextos, permite, por ejemplo, en un proceso político, sufragar en mejores condiciones. Si nosotros logramos leer, comprender lo que leemos, por ejemplo, podemos ejercitar en mejores condiciones el derecho al sufragio. Pensemos también, por ejemplo, en el derecho a la salud. Dentro del derecho a la salud, los pacientes, por ejemplo, tienen la capacidad de tomar decisiones libres e informadas sobre los tratamientos sobre los tratamientos médicos a los que se pueden someter. Imaginemos una persona que ha logrado acceder a los servicios de educación o a la educación y tiene la capacidad también de comprender los mensajes, entender la información. En un momento determinado puede, por ejemplo, tomar mejores decisiones en un caso concreto, decisiones que puedan afectar o beneficiar el derecho a la salud. Nos dice la observación general decimotercera que la educación es un derecho medio. ¿Qué significa eso? Con dos ejemplos tratamos de señalar que la educación entendida como un derecho medio significa que permite el ejercicio de otros derechos. Primera afirmación. Es verdad, la educación permite el ejercicio de otros derechos. Sobre la segunda afirmación de la observación general decimotercera, la educación permite incorporarse al mercado laboral y mejorar las condiciones materiales de vida. Esta observación, este instrumento internacional fue realizado en 1999, es decir, han pasado más de 27 años. Sobre esta segunda afirmación sería importante reflexionar sobre la base de una noticia. Bueno, más que noticia, es un informe publicado en los primeros días de marzo, un informe realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID. Este informe se encuentra recogido a través de varios medios de comunicación. Y, por ejemplo, algunas conclusiones de este informe del Banco Interamericano de Desarrollo terminan señalando que, por ejemplo, en el Ecuador, en América Latina, el 66% de los conductores de Uber en Ecuador cuentan con estudios de educación superior. Inclusive, algunos cuentan con estudios de cuarto nivel. Entonces, deberíamos también reflexionar si todavía en la actualidad la educación permite la movilidad social, si la educación permite el ascenso social en óptimas condiciones, como el sistema, en efecto, tal vez, está afrontando los nuevos problemas que nos presenta el mundo contemporáneo. Estas cifras son alarmantes y permiten también reflexionar sobre esta segunda afirmación. La educación permite el ascenso social. Deberíamos reflexionar sobre esa idea o si por el contrario cada vez, las condiciones materiales de vida son más difíciles de ser
cubiertas por la gente a través de la venta de su fuerza de trabajo. Sobre esas dos afirmaciones he querido reflexionar para comenzar señalando las dimensiones o características del derecho a la educación. Estas dimensiones o características del derecho a la educación se encuentran recogidas en la observación general 13ª. Son prácticamente 4 las características o dimensiones del derecho a la educación. ¿Cuáles son estas características o dimensiones del derecho a la educación? La primera característica o dimensión del derecho a la educación es la disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad del derecho a la educación o qué implica la disponibilidad del derecho a la educación? Bueno, la observación es muy directa. Este instrumento internacional, la observación general 13ª, es muy directa al indicar que la disponibilidad del derecho a la educación significa que debe haber el número de instituciones y programas de enseñanza que permitan la cobertura del sistema, que permitan garantizar la educación como tal. ¿A quién le corresponde esta obligación? Esta obligación le corresponde al Estado. El Estado es el que debe garantizar la disponibilidad, entendida como el número de instituciones suficientes para que se pueda garantizar el derecho a la educación. La segunda característica del derecho a la educación es la accesibilidad. El nombre es muy sugestivo, nos permite comprender con facilidad en qué puede consistir o en qué consiste la accesibilidad del derecho a la educación. La accesibilidad debe ser entendida, digamos, como el ingreso que pueden realizar los titulares de este derecho al sistema educativo, a las instituciones de educación, acceder, ingresar al sistema educativo. Sin embargo, no solamente es suficiente con poder ingresar, acceder, entrar al sistema educativo, sino que las instituciones, el sistema educativo como tal, debe ser accesible para todos. Se debe permitir, se debe permitir que todos puedan acceder. De manera tradicional, la accesibilidad al sistema de educación tiene 3 dimensiones. Esta característica de la accesibilidad tiene a su vez 3 características o dimensiones. La primera característica, la accesibilidad garantiza que no exista discriminación. ¿Qué significa esto? Que no exista discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos vulnerables, a los grupos de atención prioritaria. Nosotros tenemos como marco, si nos preguntan a nosotros, ¿cuáles son estos grupos de atención prioritaria? Nosotros podemos encontrar un catálogo de quienes pertenecen a los grupos de atención prioritaria. ¿Dónde se encuentra este catálogo de grupos de atención prioritaria? Se encuentran recogidos en el artículo 35 de la Constitución. La accesibilidad implica que todos puedan ingresar al sistema y una de las características de la accesibilidad es la no discriminación. Todos deben ingresar, pero el Estado tiene una obligación, tiene o debe garantizar el acceso de los grupos de atención prioritaria. ¿Cuáles son, por ejemplo, los grupos de atención prioritaria? Solamente para, tal vez, ejemplificar un grupo de atención prioritaria. Niños, niñas, adolescentes pertenecen a los grupos de atención prioritaria. ¿Son los únicos que pertenecen al grupo de atención prioritaria? La respuesta es no.
¿Quiénes más pertenecen al grupo de atención prioritaria? Por ejemplo, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las personas que tienen enfermedades catastróficas o de alta complejidad y otros grupos que se encuentran reconocidos en el artículo 35 de la Constitución. Dentro de la accesibilidad hay una segunda característica, que es la accesibilidad material. La accesibilidad material tiene relación directa con la localización geográfica. Eso significa que nadie se puede quedar fuera o nadie debería quedarse fuera del sistema educativo porque la institución, porque tal vez la institución y su domicilio o entre la institución y su domicilio haya una distancia importante. Nadie debería quedarse por fuera del sistema educativo por razones de localización geográfica. Una tercera característica de la accesibilidad es la accesibilidad económica. Nadie debería quedarse fuera del sistema educativo por razones de índole material, económicas, por razones de dinero. Todas las personas, independientemente de que tengan recursos económicos o no, deberían lograr ingresar al sistema educativo. Característica de accesibilidad, segunda característica del derecho a la educación. Recuerden que el instrumento que tomamos como base para explicar las características del derecho a la educación es la Observación General 13ª, realizada en 1999. Estas tres características de accesibilidad, posteriormente también, estas dos características que acabo de explicar, posteriormente también son recogidas de cierta manera en el ordenamiento jurídico interno. Más adelante explicaré cómo se unifica, se concatena las características de la Observación General 13ª con la Constitución. La tercera característica del derecho a la educación es la aceptabilidad de la educación. La aceptabilidad. ¿Qué implica? ¿Qué obligaciones significa la aceptabilidad del derecho a la educación? Que tanto el fondo y la forma de la educación, entendida como todos los planes, los programas, los métodos pedagógicos, las estrategias que se realicen, deben ser aceptables. Eso significa que, digamos, deben ser, cuando digo aceptable, me refiero a pertinente. La aceptabilidad implica un criterio de pertinencia. Tanto planes, programas, formas de enseñanza deben ser pertinentes. Pertinentes, por ejemplo, con las cuestiones, con varias características, con los rangos etarios, con las cuestiones de naturaleza cultural, deben ser pertinentes para los estudiantes, pertinentes inclusive para los padres, pertinentes para todos los que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tercera característica, la aceptabilidad del derecho a la educación. Y finalizamos con la cuarta característica, que es la adaptabilidad del derecho a la educación. Adaptabilidad equivalente a flexibilidad de la educación. La adaptabilidad implica que la educación debe ser flexible, debe ser o debería adaptarse a las necesidades de las sociedades y comunidades y responder finalmente a las transformaciones que existen tanto en los estudiantes y en el resto de personas que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
De estas cuatro características, yo quisiera abordar la accesibilidad y la adaptabilidad haciendo un ejercicio de comparación con la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La, solamente sobre el criterio de accesibilidad. La accesibilidad, entendida como que todos puedan ingresar al sistema educativo y nadie se queda fuera del sistema educativo por razones geográficas, por razones de índole económica o por cuestiones o por ejercicios de discriminación. Nadie debería quedarse fuera del sistema educativo. Como, digamos, en sociedades como la nuestra, donde existen grandes asimetrías en los ingresos económicos y en el reparto o distribución de la riqueza, ¿cómo se logra garantizar que la gente pueda incorporarse al sistema educativo y no se quede fuera de este por cuestiones económicas? Miren, por ejemplo, en el artículo 28 de la Constitución del 2008, que es la Constitución que se encuentra vigente, se reconoció que la educación debe ser pública, la educación debe ser gratuita. ¿Hasta cuándo es pública o mejor dicho, hasta cuándo es gratuita la educación? La educación en el Ecuador, por mandato de la Constitución, deberá ser gratuita hasta el tercer nivel. Reconociendo la gratuidad en la educación hasta el tercer nivel, se puede garantizar en mejores condiciones la accesibilidad al sistema educativo. Reconocer la gratuidad en la educación soluciona todos los problemas o elimina todas las barreras en el acceso. La respuesta es no, pero contribuye para que las personas en gran porcentaje puedan incorporarse al sistema educativo. Otra característica que la quiero contrastar con la Constitución y con la ley es la característica de la adaptabilidad de la educación para dar respuesta a las transformaciones, a las necesidades, a los nuevos escenarios, a los nuevos contextos. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, por ejemplo, se recogen las adaptaciones curriculares. Estas adaptaciones curriculares aplicadas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje garantiza la adaptabilidad del derecho a la educación. Para finalizar con esta parte, las cuatro características del derecho a la educación: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad de la educación, deben ser comprendidas como una interrelación. Las cuatro características se comunican. No puede hablarse del derecho a la educación si solamente se garantiza cobertura, disponibilidad, pero se deja de lado la aceptabilidad o la adaptabilidad. Por lo tanto, para que la educación sea de calidad, deberá atenderse de forma adecuada las cuatro características de este derecho. Disponibilidad, entendido como cobertura, número suficiente de instituciones; la accesibilidad como la posibilidad de ingresar, de incorporarse, de pertenecer al sistema educativo; la aceptabilidad, entendida como la pertinencia del sistema educativo frente a las realidades, frente a los estudiantes, frente a las características etarias, características culturales; y la adaptabilidad como la respuesta o la flexibilidad que el Estado o la educación debe tener frente a las
diversidades y frente a los contextos de transformación de la sociedad. Para avanzar en el siguiente apartado, debemos recordar que el derecho a la educación o la educación como un derecho, dentro de esta clasificación de derechos de primera generación, de segunda generación, tercera e inclusive cuarta generación, la educación es un derecho de segunda generación. Y estos derechos de segunda generación, para ser efectivos, para lograr cristalizarse o materializarse en la realidad, requieren de la acción positiva del Estado. Significa que el Estado debería, digamos, se debe garantizar a través del Estado los medios suficientes para el ejercicio del derecho a la educación. Quiero abordar este tema a través de una clasificación que se conoce como los servicios públicos. Los servicios públicos. La educación es un derecho que se materializa a través de la acción positiva del Estado. El Estado garantiza el derecho a la educación a través de servicios. Estos servicios se conocen como servicios públicos. Estos servicios públicos pueden ser propios o también pueden ser impropios. Servicios públicos propios o servicios públicos impropios. ¿Cuándo se conoce o cuándo el servicio público es propio? Cuando la prestación del servicio público lo realiza de manera directa el Estado. Pensemos en una institución educativa, por ejemplo, el Colegio Mejía de Quito o el Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil, el Benigno Malo de Cuenca. Son instituciones públicas. Esos colegios son la manifestación de los servicios públicos impropios. Pero también hay otros servicios públicos que, si bien no presta el Estado el servicio de forma directa, lo presta a través de agentes privados, pero esta prestación del servicio público a través de agentes privados no inhibe o no elimina la responsabilidad que tiene el Estado. Ejemplo de un servicio público impropio. La unidad educativa particular Pío XII. La unidad educativa particular Caminos de Luz. Si bien son instituciones particulares, la prestación del servicio debe o es responsabilidad del Estado. Esto nos remite a una categoría que se conoce como Sistema Nacional de Educación. La educación, ya en el Ecuador, se garantiza a través del Sistema Nacional de Educación. ¿Qué es el Sistema Nacional de Educación? Se encuentra el Sistema Nacional de Educación creado en la Constitución, desarrollado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sistema es un conjunto de recursos, planes, programas, políticas públicas, instituciones que están destinadas para un objetivo.
El objetivo en este caso del Servicio Nacional de Educación es garantizar el derecho a la educación y otros derechos conexos. Algunas características del Sistema Nacional de Educación. En el sistema, ¿quién es el ente rector del Sistema Nacional de Educación? El ente rector del Sistema Nacional de Educación es el Ministerio de Educación. Este Ministerio de Educación actúa de forma desconcentrada. ¿Qué implica la desconcentración? La desconcentración implica la transferencia de ciertas competencias a unos órganos administrativos que siguen bajo la dependencia del Ministerio de Educación, pero que en teoría esta transferencia de competencias permite que la institución, o en este caso el ministerio, pueda atender de forma eficiente la prestación del servicio público. El ente rector del sistema es el ministerio. Se actúa de forma desconcentrada. La manifestación de esta desconcentración son los distritos y las coordinaciones zonales. Otra característica del Sistema Nacional de Educación es que tiene modalidades educativas y niveles de educación. Modalidades educativas. Ejemplo, la educación presencial, la educación semipresencial, la educación a distancia, modalidades educativas. Y los niveles de educación. ¿Cuáles son los niveles de educación en el Sistema Nacional de Educación? Son prácticamente 3 niveles. Digamos, la educación inicial o el nivel inicial, el nivel de educación básica y el bachillerato. El Sistema Nacional de Educación se orienta por varios principios. Y dentro de estos principios, por ejemplo, podemos explicar el principio de igualdad y no discriminación y el principio del interés superior del menor. Principio de igualdad y no discriminación. Es un principio y a la vez es un derecho. Ningún integrante del Sistema Nacional de Educación debería recibir un trato discriminatorio. Cuando digo ningún integrante me refiero a niñas, niños, adolescentes, a los profesores. Ninguna persona que integre el Sistema Nacional de Educación debe recibir un trato discriminatorio. Nadie. ¿Cómo nosotros identificamos cuando un trato es discriminatorio? Un trato discriminatorio primero es un trato diferenciado. Cuando nos tratan de forma diferenciada, podemos presumir que nos encontramos frente a un trato discriminatorio. Sin embargo, no es suficiente que este trato diferenciado de forma automática, o sea, un trato diferenciado, no siempre de forma automática es discriminatorio. Este trato diferenciado es discriminatorio cuando primero se encuentra injustificado. Cuando este trato diferenciado no es justificado, no es razonable, vamos presumiendo que es discriminatorio. Cuando además de ser un trato diferenciado, injustificado,
que no es razonable y además restringe el ejercicio de derechos, es un trato discriminatorio. Por ejemplo, pensemos en una maestra, en una profesora que va a clases con su hija de 7 años, porque ese día, tal vez por A o B situación, tuvo que llevarle a su hija al trabajo. Si la autoridad le dice, usted no puede ingresar al trabajo con su hija, ese es un trato discriminatorio. Es una medida irrazonable, es una medida injustificada y adicional, es una medida que restringe el ejercicio de derechos. En el caso que pongo, en el caso hipotético, donde una profesora acude a su trabajo con su hija de 7 años y no le permiten ingresar, restringe el derecho al trabajo de forma directa, pero también restringe el derecho de los niños o del curso de los alumnos a recibir clases, el derecho a la educación. Ejemplo de un trato discriminatorio. ¿Cuándo es un trato discriminatorio? Cuando es un trato diferenciado que no se encuentra justificado, que no es razonable y finalmente termina restringiendo derechos. Cuando también es un trato diferenciado, injustificado, discriminatorio. Pensemos tal vez en la otra cara de la moneda. Un grupo de adolescentes de 15 años. El profesor todos los días toma lección. Y resulta que todos los días, si bien toma lección, la lección es dirigida para el mismo estudiante. Los 50 días o los 60 días de lecciones. En los 60 días que ha tomado lecciones, el afortunado de la lección siempre es el mismo estudiante. Eso podría, por ejemplo, constituirse en un trato discriminatorio. Tenemos también un trato discriminatorio cuando, por ejemplo, en una institución educativa se distribuyen responsabilidades entre los profesores. Y resulta que en esa distribución de responsabilidades, un profesor no es tomado en consideración. Puede ser un trato discriminatorio. Pensemos, por ejemplo, en la evaluación de desempeño docente. Aquí ya es un tema de discusión. Algunos dirán, es que hay un marco de referencia en la ley y la ley establece tal cosa, pero la ley también a veces tiene disposiciones que son discriminatorias. Los procesos de ascenso y recategorización solamente están destinados para los profesores que cuentan con un nombramiento definitivo. ¿Y qué pasa con los profesores que tienen nombramiento provisional? ¿Por qué no pueden acceder a procesos de ascenso y recategorización? ¿Será tal vez que aquella disposición que se encuentra contenida en la Ley Orgánica de Educación Intercultural es discriminatoria? ¿Por qué solamente los profesores que tienen nombramiento definitivo pueden acceder a procesos de ascenso y recategorización y otros profesores que se encuentran con nombramiento provisional no pueden acceder a estos procesos de ascenso y recategorización? Es un tema de discusión, de reflexión. Ese es un principio, el principio de igualdad y no discriminación. Es un principio rector del Sistema Nacional de Educación. Y quiero finalizar con el principio del interés superior del menor. No solamente es interés superior del niño, sino que este principio, el principio del interés superior, cobija a niñas, niños y adolescentes.
Y este principio ha sido desarrollado de forma extensa también en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El principio del interés superior del niño no solamente es un principio, tiene una triple naturaleza o tiene una triple función. El interés superior del menor, entendido como niña, niño o adolescente, puede ser comprendido como un derecho que tienen los niños o los adolescentes. Puede ser comprendido como una norma de procedimiento y puede ser comprendido como un principio en estricto sentido. Para simplificar esta triple función del derecho o del principio del interés superior del menor, cuando exista cuando la autoridad, el docente, el rector, el director, cualquier autoridad, cuando vea una posible afectación de los derechos de los menores, siempre deberá adoptar decisiones que permitan garantizar y sobreguardar al menor, al niño. Cuando la autoridad, cuando el director, cuando el profesor vea una posible colisión, choque entre los derechos, por ejemplo, del niño y tal vez los derechos del profesor, la autoridad debe adoptar decisiones rápidas y con tendencia a proteger al niño, al adolescente, al menor. El interés superior del niño o del adolescente es un principio que guía el Sistema Nacional de Educación. Para concluir, todas las características del derecho a la educación deben comunicarse entre sí. La Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural han desarrollado estas características internacionales en el ordenamiento jurídico interno. Manifestaciones son, por ejemplo, el reconocimiento de la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel. Son manifestaciones de esto el reconocimiento de las adaptaciones curriculares en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Segunda conclusión, el derecho a la educación se lo garantiza a través de la prestación de servicios públicos. Estos servicios públicos pueden ser propios o impropios. Propios cuando el Estado hace la prestación del servicio de forma directa, o son impropios cuando la prestación del servicio se realiza a través de agentes privados, pero esto no implica que el Estado haya delegado su responsabilidad. Sigue siendo responsable el Estado. Tercera conclusión. Ya en nuestro país, la prestación del servicio público se realiza a través del Sistema Nacional de Educación. El ente rector del Sistema Nacional de Educación es el Ministerio y el Ministerio actúa de forma desconcentrada a través de las coordinaciones zonales y los distritos. Y finalmente hay varios principios que guían en el Sistema Nacional de Educación.
He señalado el principio de igualdad y no discriminación y el principio del interés superior del menor. Si tal vez existen inquietudes, preguntas. Bueno, voy a tratar de responder algunas inquietudes que hay en el chat. Nos dice, recientemente me desvincularon, era nombramiento provisional y bueno, me desvincularon y era nombramiento provisional. Debemos entender algo. El nombramiento provisional no es equivalente a nombramiento definitivo. Con esto yo trato de indicar que el nombramiento provisional no genera estabilidad laboral. Sin embargo, a una persona que tiene nombramiento provisional solamente se la puede desvincular bajo los criterios establecidos en la ley. Por ejemplo, un criterio establecido en la ley es que puede ser desvinculado la persona que tiene nombramiento provisional cuando ya se encuentra el ganador del respectivo concurso público de méritos y oposición y ese ganador va a ocupar la vacante, la partida de aquel docente que tiene nombramiento provisional. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que cuando hay mujeres embarazadas, trabajadores sustitutos, personas con discapacidad que tienen nombramiento provisional, la institución pública debe hacer todo lo posible para tratar de reubicarlo y no desvincularlo de la institución. Dependiendo del caso, existen algunas acciones legales a tomar. Si usted se encuentra en el primer caso, es decir, fue desvinculado y la desvinculación no corresponde a los criterios legales, se puede plantear una acción contenciosa subjetiva ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En el segundo caso, si usted es un trabajador sustituto, si usted es una persona con discapacidad o si usted es mujer embarazada, se puede plantear una acción de protección. Una pregunta, dentro de los comentarios nos dicen cómo puedo ingresar al Sistema Nacional de Educación. Bueno, existen dos formas de ingresar al Sistema Nacional de Educación. La una es a través de concurso público de méritos de oposición que genera la figura de estabilidad laboral y la otra es a través de los, digamos, famosos contratos ocasionales. Son las dos formas de ingresar al Sistema Nacional de Educación, como, digamos, contrato ocasional o como ganador del concurso público de méritos de oposición. La diferencia es sustancial. En la primera, por ejemplo, digamos, el contrato ocasional no genera estabilidad. Eventualmente podría generar un nombramiento provisional, pero no estabilidad. El nombramiento provisional tampoco genera estabilidad, mientras que el ganador del concurso público de méritos de oposición sí cuenta con estabilidad. No solamente es una cuestión de estabilidad, sino que también también genera o permite el ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, lo que habíamos comentado en el desarrollo de la clase, que los procesos de ascenso y recategorización solamente se encuentran reservados para los profesores que tienen nombramiento definitivo. Sin embargo, los profesores que tienen contratos ocasionales o nombramientos provisionales no pueden acceder a los procesos de ascenso y recategorización. Aquí nos preguntan, tomar fotos a los docentes sin autorización.
eh, es discriminación, nos preguntan. Bueno, primero debemos considerar algo. La Constitución garantiza el derecho a la protección de los datos personales. El dato personal es cualquier información que permite identificar o hace identificable a una persona. En este sentido, es decir, a mí no me pueden o no podrían, en general, hablo en general, no podrían tomarle fotos al docente y peor si esa foto va a ser utilizada con fines tal vez de denigrar su imagen, publicar en redes, hacer comentarios despectivos del profesor. O sea, en conclusión, no puedes tomar fotos del profesor, a menos que obviamente el profesor autorice que se le tome fotografías. También nos preguntan sobre digamos, los tipos de faltas. Eh, Primero, las faltas se encuentran recogidas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y se clasifican en tres tipos de faltas: faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Entiendo que más adelante tienen un módulo específico sobre procedimiento administrativo, pero de manera general, quien sustancia y sanciona las faltas leves es la máxima autoridad de la institución, rector o director, y se sanciona con digamos, con una cuestión monetaria. Se sanciona con una, digamos, multa del 10% de la remuneración, las faltas leves. Las faltas graves, en cambio, se sancionan, son sustanciadas y se sancionan con la suspensión de entre 30 a 60 días de suspensión sin remuneración, mientras que las faltas muy graves se sancionan con la destitución del funcionario público. Eso sobre el tema de faltas administrativas. Sobre el tema de en qué parte del ordenamiento jurídico se encuentra la protección de los datos personales o de la imagen, bueno, tú tienes en el artículo 66 de la Constitución la protección como tal de los datos personales, pero también tienes varias sentencias de la Corte Constitucional que han señalado o han desarrollado en mejores condiciones el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la protección de la imagen o entendido como datos personales. Solamente por señalar el artículo 66 de la Constitución, y tienes una sentencia de la Corte Constitucional que puedo escribirla aquí, que es la 001-14-SEP-CC. Perdón, 001-14-PJO-CC. Nuevamente nos consultan sobre el tema de las faltas. O sea, finalmente en general, sean faltas leves, graves o muy graves, y el procedimiento sancionatorio no es o no debería ser un tema arbitrario. Siempre antes de una sanción debe existir un procedimiento y este procedimiento tiene algunas garantías básicas. Por ejemplo, primero a saber de qué me están acusando, cuál es la falta que supuestamente he conocido, que supuestamente he cometido. Segundo, tengo el derecho a objetar, a defenderme, a contradecir. Tercero, tengo derecho a la imparcialidad, que no exista animadversión en el procedimiento por parte de la autoridad que sustancia el procedimiento o que sanciona. Entonces debemos recordar, o por lo menos debemos tener claro que en general la sanción, sea esta por falta leve, grave o muy grave, que puede ser desde una multa económica del 10% o la destitución del funcionario público, debe estar antecedida por un procedimiento y ese procedimiento tiene unas garantías. Nos preguntan si el inspector general no realiza el informe preliminar, cae en alguna falta. Para tener mayor claridad, solamente pueden ser, digamos, o solamente son faltas aquellas que se encuentran reconocidas, tipificadas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Y para finalizar, nos preguntan, nos plantean un caso, nos dicen si
es responsable de una persona de 86 años y esta persona se va a operar. Si puede solicitar, digamos, algún justificativo para no, para, para no asistir al trabajo. Esa es la pregunta en esencia. Bueno, la respuesta es sí. Usted tiene, digamos, licencias y permisos. Estas licencias pueden ser con sueldo o pueden ser sin sueldo. En la pregunta concreta que nos están realizando, digamos, ¿procede? Sí, sí hay posibilidad. Les voy a dejar, hay preguntas ya muy específicas. Les voy a dejar a todos mi número telefónico para que me puedan escribir y vamos tal vez respondiendo a los casos ya muy particulares. Hay preguntas muy particulares, muy específicas. Entonces, les dejo mi número telefónico para que puedan escribirme con total confianza y podamos responder con detalle todas las inquietudes. Les agradezco mucho por la participación. Ha sido un gusto poder trabajar con ustedes. Espero haber aportado con algunos elementos significativos y me despido reconociendo y dejando por sentado mi admiración a los docentes. Yo quise estudiar docencia, lamentablemente no se dieron las cosas. Le tengo un grato recuerdo a mis profesores de la escuela y del colegio y mi admiración siempre para el gremio de los docentes. Ustedes son una razón fundamental de este país. Muchas gracias. Muchas gracias de antemano a cada uno de ustedes. De igual forma, estimado Alex Lucio, para nosotros igual ha sido muy fundamental la participación, igual que usted ha tenido en este módulo número 1, ya que nos ha aportado de una forma muy buena, ya que sí teníamos un agradecimiento desde la Unión Nacional de Educadores. Ya saben, queridos estudiantes, igual el día de mañana ya no vamos a tener lo que es la clase, pero vamos a culminar lo que es el módulo 1, ¿ya? Entonces, cualquier inquietud, igual estamos para poderles atender. Tengan una buena noche y nos vemos la próxima semana con el módulo número 2. Éxitos y una buena noche.